Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Para arrancar, a mí hay muchas frases que me gustan mucho. Primero, no tendremos la presencia hoy de Luis Rivas, quien les habla, Fernando Peña. Aprovecho antes de largar con esto, un saludo grande a Gunel, a Mario, a Roberto, a Edgar, allá de la ciudad de la costa, que siempre nos escuchan y son el pilar, en definitiva, de este partido, que hacen un gran esfuerzo realmente para poder llevar adelante todo lo que llevamos adelante, que no es fácil, porque los partidos políticos hoy están simplemente manejados por el dinero y nosotros somos un partido que es más empujado por ganas y por determinación e ideología que lo que hoy se vive, ¿verdad? Que es simplemente lo que se llama la plutocracia, el gobierno del dinero, y los partidos así se manejan, no se trata de élites intelectuales, sino que se trata de élites económicas, y eso habla muy mal de lo que somos a nivel social y de lo que somos también como entramado, ¿verdad? Como entramado. ¿Se está cortando, puede ser? ¿No? Bueno, me perdí acá. Está perfecto. Bueno, yo quería arrancar con el tema de una frase que me gusta mucho, que dice así, es un dicho, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. No hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque escucho hablar cómo se desacredita a los populistas, el populismo, como que fuéramos, no sé, algo populista como que no fuera del pueblo, ¿verdad? Entonces yo pregunto, bueno, ¿a quién pertenece esa gente que ataca al populismo? Porque atacar al populismo es autoatacarse. Muy poca gente creo que no sea del pueblo, y los que no se consideran del pueblo, no sé, pueden ser algunas élites económicas que en definitiva no sé, no querrán ser parte del pueblo, como muchos dicen, la grasa, ¿verdad? De la grasa del pueblo. Bueno, nosotros somos un partido que responde absolutamente al pueblo, y creo que vamos a morir todos los que estamos en esto, respondiendo a los intereses populares y no de las élites económicas, que son evidentemente en su esencia mafiosas. ¿Y por qué digo esto? Que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, porque yo pienso en nuestros próceres, nuestros líderes, que formaron la patria, ¿no? Entonces uno piensa y dice, ¿cómo puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de populismo, ¿no? Como la ponemos como mala palabra. Entonces pienso en frases de quienes podíamos hoy tranquilamente decir, mira, estos populistas. Entonces pienso en una frase que, por ejemplo, que es, prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria, y no ricos y sin ella. Una frase que, si les digo la segunda, se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Esto es una frase, ¿verdad?, que hoy podría decir, mira estos populistas, mira esta gente, a quienes responden con esta frase, prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria, y no ricos y sin ella. Y si les digo la segunda frase, se van a dar cuenta a quién estoy hablando, que es, la patria es dignidad arriba y regocijo abajo. Ni más ni menos que Aparicio Saravia, para que vean a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado en desacreditar, ¿verdad? Estamos desacreditando a nuestras bases políticas. A Aparicio Saravia, a quien le debemos ni más ni menos que la democracia, porque lo que se hacía anteriormente, cualquier cosa. Votaban 5 y elegían un gobierno. Bueno, ahí también votaban las élites económicas, no tampoco intelectuales. Otra frase que les digo también, lo que podría ser considerado hoy un caudillo o alguien del populismo, ¿verdad? Esta forma de desacreditar esta palabra, que para mí no desacredita nada, al contrario, yo me siento absolutamente populista. Mi historia fue de populismo, grité por cosas populistas y seguiré gritando en el partido que esté, porque esto es así. Las personas tenemos nuestra esencia, y renunciar a ella es renunciar a tu vida, a renunciar a tus raíces, ¿verdad? Y una cosa sin raíces se cae. Y bueno, entonces no podemos ir perdiendo las bases que nos sostienen, ¿verdad? En este caso las raíces.
Entonces otra frase que yo me quería referir es, donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. O sea, un país, ¿verdad?, donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Qué frase populista, ¿verdad? Qué frase tan desagradable para muchas élites económicas, de poco pensamiento además, pero élites económicas. Y esta frase es ni más ni menos de que José Valle y Ordóñez. Entonces estamos hablando de gente que creó la patria, que fueron importantísimos en nuestro quehacer, en nuestra formación como nación, y sin embargo, si vos dijeras estas frases sueltas, ¿no? Prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria y no ricos y sin ella, donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Bueno, estamos hablando de la frase de Sarabia y de Valle Ordóñez. Y imagínense ustedes hoy, le dirían, estos populistas baratos. Bueno, esa fue la gente que formó nuestra patria y por eso hoy tenemos un Estado-nación. Y ni más ni menos que el que nos guía a nosotros, quien es nuestro máximo exponente, que es José Revallo Artigas Arnal, y que los más infelices sean los más privilegiados, creo que es la frase que más nos representa, porque es claro que es lo que uno pretende, ¿verdad? Yo recuerdo el escudo de Artigas tenía en lo más alto los símbolos charrúas que para él era sagrado, ¿verdad? El pueblo de charrúa fueron sus guerreros, y resulta que vino un Rivera y los hizo pedazos a los charrúas. Entonces, bueno, hoy en el Partido Colorado se puede decir que triunfó el riverismo, que es lo más indeseado que se puede esperar de un partido. Como en el Partido Nacional triunfó el capital, ¿verdad? Triunfó los grupos de poder. Yo recuerdo cuando era un niño que se hablaba de la famosa VD y los blancos de aquella época decían, si la VD triunfa, se acaba el Partido Nacional. ¿Y qué sucedió? La VD triunfó. Ustedes vieron acá, por ejemplo, y no nos vamos a ir lejos, vamos al departamento de Colonia, donde estamos transmitiendo acá en la ciudad de Colonia del Sacramento, pero para el departamento, el triunfo de Carlos Moreira último fue un triunfo donde se junta un pool económico formado por la gente de más dinero de los partidos, no una élite intelectual, y se forma más que nada Partido Nacional con el Partido Colorado, dos partidos que perdieron su ideología y sus principios, o sea, se juntaron para poder lograr el poder, lograr en definitiva que su gente quede amparada y logren tener una posibilidad de decisión y de poder, pero de poder siempre contra el de abajo, porque con los de arriba no puede nadie, ni el gobierno en sí, porque estamos dominados por lo que nosotros sabemos que es el capital financiero internacional. Incluso muchas personas nos dicen, ¿y la oligarquía? ¿Te olvidas de la oligarquía criolla? ¿Te olvidas de los terratenientes nuestros que tienen poder? Sí, tienen algún poder y sacar alguna ventaja con respecto del manejo en lo nacional, por ejemplo, en lo departamental, pero después no mandan, ¿eh? Los que mandan son los de afuera, los capitales de afuera, porque estos capitales internos los podemos considerar capitalitos, o sea, no existen ante el poder grandioso e indestructible hoy del capital financiero internacional, que incluso está por encima de nuestras leyes. Imagínense, y yo pienso ahí, y pienso en un Aparicio Saravia, pienso en un José Valle Ordóñez, pienso en un José Gervasio Artigas Arnal, y digo, ¿entregarían la patria a esta gente como se está entregando actualmente? Cuando estás hablando de partidos que están gobernando, porque tanto los blancos, los colorados, están gobernando junto con el Frente Amplio, ¿entregarían la patria? ¿Entregarían la patria si tuvieran algún pensamiento artiguista? Y yo entiendo que no, ¿verdad? Creo que cualquier oriental que se precie como tal, con todo lo que significa la palabra oriental, entiendo que no permitirían esta entrega absoluta de la patria, en donde todo es comerciable, en donde nos va la vida, ¿verdad? Porque si perdemos el Estado, perdemos el gran regulador y quedamos en manos del mercado. El mercado nos mata. Acá la cosa es clara, o estamos a merced del Estado o el mercado. El mercado es el que te ejecuta.
No tenés ninguna posibilidad de ir contra el mercado, porque en el mercado el que triunfa es el poderoso, el que te pisa. Eso está sucediendo hoy, lo estamos viendo, por ejemplo, para ir a ejemplos domésticos, las grandes superficies de comercio minorista, que son los supermercados, están destrozando el entramado social de todos los que son comercios pequeños, que son los que dejan el dinero acá, llámese carnicería del pueblo, el almacén del barrio, panadería, el kiosquito, el laburante, esos son las cadenas de bienestar. Y aparte, cuando siempre como tenemos un espíritu tercermundista, miramos a otros países, entonces yo digo, bueno, miremos a esos otros países tercermundistas, como tercermundistas, mirarlos del primer mundo. Ustedes saben que estos grandes países, la gran mayoría, no tienen grandes cadenas de supermercados. Al contrario, dieron vida a esos pequeños comercios que hoy nosotros acá estamos destruyendo. Les digo porque en estos días se está por instalar un tercer shopping, también gigantesco, a nivel de Montevideo. Entonces digo, nos están pintando como que la situación es proclive al bienestar en las grandes superficies, cuando sabemos que las grandes superficies destrozan el bienestar, van totalmente contrario a lo que supuestamente deberían impulsar a nivel gubernamental, a nivel local. No, es totalmente contrario. Acá lo que buscamos, y lo estamos viendo, tanto sea a nivel de intendente, a nivel de la Junta Departamental, sabemos de ordenanzas que han sido absolutamente promonopólicas, o sea, operando, alejándose del bien común o general y operando ya no como representantes del pueblo, sino como representantes de empresas. Esto es una cosa interesante, por eso les digo que me encanta esta frase, es antigua, ¿no? No hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Ojalá esta gente, los blancos, los colorados, los frentistas, se hubieran contagiado y hubieran seguido el ejemplo de aquellos que pelearon, ¿verdad? Que pelearon en serio, no esta entrega absoluta del país. Y hablo de blancos, colorados, frentistas, independientes, porque los independientes están sumados a esa entrega. Es lamentable, pero es así. Y con respecto a esta entrega, yo acá tenía una nota que salió publicada el 13 de abril, porque esto viene complejo, viene muy complejo esta entrega. Es por el semanario Búsqueda y la revista Caras. Dice así: ¿qué harán con las empresas públicas? ANCAP, OCE, UTE, ANCAP. ¿Qué harán con ellas? Entonces dice: por el semanario Búsqueda y la revista Caras y Caretas nos enteramos que el gobierno planea cambios en las empresas públicas junto a organismos internacionales. Bueno, acá volvemos a repetir. ¿Dónde nosotros ponemos los puntos en las IES? Los ponemos en el capital financiero internacional. Fíjense esto, qué claro ejemplo del manejo del capital financiero a todos nuestros títeres y cipayos, gobernantes, políticos, porque no escapa ninguno a esta historia. Por eso es que se crea esta nueva fuerza que responde y va conjuntamente con la Unidad Popular. Dice, las empresas públicas junto a organismos internacionales. Los cambios están siendo estudiados en la OPP, que dirige el contador Álvaro García, y los organismos internacionales son, esto es, como siempre, la misma historia, los organismos internacionales son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, dice la revista dirigida por Alberto Grilli. ¿Por qué siempre recalcamos esto? Para que vean la gran mentira y a dónde estamos metidos. Estamos metidos tristemente en un mundo de entrega absoluta, en un mundo en donde la soberanía e independencia se va perdiendo absolutamente. Y los actores son los mismos. Fíjense, cuando nos instalaron las pasteras acá en Uruguay, unas pasteras altamente contaminantes, las más contaminantes del mundo, no trabajan con la mejor tecnología, nos mintieron, aparte, más allá del alto volumen de producción que tienen, por eso la alta contaminación. Y fíjense, cuando recuerdo que se fue a La Haya a dirimir este encuentro entre uruguayos y argentinos, que en definitiva no era así, porque en definitiva era entre
finlandeses y argentinos, porque los uruguayos ya no teníamos nada que ver, porque nosotros al entregar esas zonas estás dándole a otro país la potestad de ese territorio. O sea que en definitiva fuimos como una especie de careta de algo que no era real, ¿verdad? Estábamos dándole posibilidad a otro país que nos esquilme, que nos expolie, que nos lleve nuestros recursos naturales y nos pudra. Y justamente, y acá aparece el Banco Mundial. Y el Banco Mundial fue el que hizo que el fiel de la balanza se volcara hacia las pasteras. Yo recuerdo la desazón de los argentinos porque creían que iban a La Haya, al Tribunal de La Haya, de igual a igual, pero después cuando vieron que aparecieron estos organismos internacionales, bueno, la cosa cambia. Es claro que cuando aparecen estos organismos internacionales, ya no hablas de, si estás en una pelea, no hablas de que estás peleando un hombre de 80 kilos contra otro hombre de 80 kilos, no, pasaste a pelear un hombre de 80 kilos contra un tipo de 250 kilos. Entonces, ellos se dieron cuenta que la mano venía por otro lado, que había lo que le decimos el cangrejo debajo de la piedra. Estaban metidos estos organismos internacionales que incluso hasta el propio Banco Mundial fue el que dijo, úsese el dióxido de cloro en Uruguay para el blanqueo de pulpa, una sustancia ya no permitida en estos países que, en pocas palabras, hicieron que se desplazaran estas industrias para este lado. Pasaron del norte hacia el sur, a contaminar esta zona, a contaminar nuestro paraíso. Por eso la gran indignación del Banco Mundial. Y con respecto del Banco Interamericano de Desarrollo, sabemos de la gran joda que también tiene que ver con todos estos procesos contaminantes, porque fue uno de los creadores en el gobierno de Lacalle del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. O sea, gracias a este Banco Interamericano de Desarrollo se crea ese ministerio, el cual dio aval a toda esta contaminación, esta pudrición que estamos viviendo, que nos está llevando a esta catástrofe ambiental, que muchos también hacen oídos sordos y miran para otro lado hasta que les toque a alguien muy cercano y ahí se den cuenta que tenían que haber hablado y que tenían que haber hecho algo, y en especial las clases políticas, que lo único que son privilegiados, pero que no dejan de ser simplemente cipayos de turno del capital, del poder que hoy maneja este país y que muy poco hace. Entonces acá, ustedes fíjense cómo se utilizan, ¿verdad? Cosas que realmente pasaron, porque nadie puede negar lo que fue ANCAP. Entonces dice esta nota, dice así, el desastre ANCAP, la parcial privatización de UTE denunciada por el sindicato y los problemas que atraviesa OCE con la provisión de agua potable, alentaron al gobierno para avanzar en posibles nuevos criterios para las empresas públicas. Sabemos que UTE tiene muchísimos servicios que ya están privatizados. Ahora queda lindo decir tercerizar, queda más suave, una palabra más elegante. Pero en definitiva es entregar la soberanía y la independencia de nuestro país, porque estos son servicios esenciales. La OCE, fíjense incluso cómo utilizan el tema de los problemas que atraviesa OCE y por qué sucedieron esos problemas que atraviesa OCE. Los problemas que atraviesa OCE suceden porque le dimos todas las cartas a quienes nos iban a contaminar y a pudrir, que son las políticas económicas que llevan adelante, permitiendo que la soja se siembre en todas partes, la forestación a granel, y estas industrias altamente contaminantes, bueno, crearon este ambiente de que sea difícil potabilizar el agua, pero por supuesto que lo crearon, pero fueron ellos mismos que lo crearon. Entonces, crean el problema para después decirte, no nos queda más remedio que privatizar, porque el único camino que tenemos es la privatización. O sea, la gran joda, porque está ahí dirigida, no por ellos, no por los que están acá, se los hacen de afuera, que es peor, se los hace el capital financiero, como los golpes de Estado que están dando ahora, que dieron en Brasil. Eso es un golpe de Estado liso y llano, y evidentemente tiene el sello estadounidense. El juez que lleva adelante la causa del famoso Lavallato es un juez de Harvard. Harvard es la universidad que tiene más vinculación con la Central de Inteligencia Americana. De ahí han salido los Leopoldo López, toda esta gente que ha
ha ayudado a la desestabilización de la zona. Ahí da clases Domingo Cavallo, un hombre nefasto para las economías, en especial la Argentina, pero que también nos lleva a nosotros puestos. Porque yo quería decirle a mucha gente también, que no entienden mucho la historia, porque vamos a decir lo que no la entienden, que nosotros dicen, pero usted habla mucho de la Argentina, ¿por qué? Si yo pienso, primero pienso en el pueblo argentino, es lamentable lo que está sucediendo, pero ustedes recuerden que si la Argentina se resfría, nosotros nos engripamos. No hay que ser tan estrecho en el pensamiento, este mundo está muy interrelacionado, y esta gente que quiere saquearnos, está manejando, porque ahora se habla de un nuevo plan Cóndor, ¿verdad? Se está hablando de un nuevo plan Cóndor, o sea, el plan Cóndor tuvo que ver con todo el plan de exterminio, en definitiva, de todo lo que fuera en oposición a las políticas que querían imponer, que eran ni más ni menos que las políticas neoliberales de Milton Friedman, lo que se conoció como los Chicago Boys y todo aquello que arrancó con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, pero todos esos procesos fueron manejados por ellos y hoy siguen estando, sin ser golpes de Estado, son golpes de Estado, pero golpes de Estado blandos. ¿Cómo los manejan? ¿Cómo los producen? Y bueno, con el manejo masivo de los medios de información y la corruptela a nivel de la justicia. Una justicia digitada, manejada, dirigida desde afuera, que está en connivencia con el capital financiero. Fíjense ustedes ahora, quedaría en Brasil como vicepresidente, el vicepresidente de Dilma Rousseff, que es Temer. Está asociado, vinculado a varias causas de corrupción. Pero lo más llamativo de esto, tal vez no sea tanto el vicepresidente, sino quien quedaría a cargo de economía. No recuerdo el nombre, sé que es un nombre de la banca Goldman Sachs. La banca Goldman Sachs es de las principales bancas estadounidenses, si no es la número uno. Porque el tema de las bancas, sabemos que es difícil saber hasta dónde manejan, pero Goldman Sachs, si no es la número uno, será la número 2 o la número 3, no sé si llegará a la 3. Pero vuelvo a repetir, estoy seguro que la economía de ese país va a quedar en las manos de ese hombre, el hombre de Goldman Sachs. En pocas palabras, la economía brasileña va a quedar en manos de Estados Unidos. O casualidad, o casualidad. Les digo porque es interesante que esto se hable, que se sepa, que existan estas campanas que la mayoría de la gente no tiene la más mínima idea, porque incluso apoyan a alguien y creen que están apoyando a El Salvador, cuando en definitiva están apoyando a gente que va a ser quien los va a ejecutar. Dice, pero lo curioso, sigo con la nota, dice, pero lo curioso es que además de recurrir a dos organismos internacionales que en tiempos recientes alentaron la privatización de las empresas públicas, vuelvo a repetir eso, pero lo curioso es que además de recurrir a dos organismos internacionales que en tiempos recientes alentaron la privatización de las empresas públicas, además se recurre a la Academia Nacional de Economía. Y dentro de esos miembros, en la Academia Nacional de Economía, te encontrás con todas las personas que fueron pro privatizadoras, gente que tiene un perfil político absolutamente entreguista, y dice así, entre los miembros más conspicuos de esta organización se encuentran Dr. Ramón Díaz, Ignacio de Posadas, cuántas sociedades anónimas salieron de Ignacio de Posadas, Ricardo Servino, Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Juan María Bordaberry, Juan Carlos Peirano Facio, ambos hasta su fallecimiento, o sea, Juan María Bordaberry y Juan Carlos Peirano Facio estuvieron hasta su fallecimiento. Juan Carlos Protasi, César Rodríguez Valle, Ernesto Talvi, de acuerdo a lo señalado por la revista Caras y Caretas. ¿Por qué hago toda esta aclaración y hablo de toda esta historia? Porque ustedes ven cómo estos títeres, que en definitiva son títeres con privilegios, no son más que eso, no mandan nada. Mandan sí y tienen cierto poder con la población, pero afuera nada. Afuera son simplemente gente que
lo único que saben decirle al poderoso, al capital financiero es, sí, mande señor, o sí señor. Entonces, estamos hoy dirigidos desde afuera por la banca internacional, una banca internacional que beneficio al pueblo nunca le va a dar. Quédense tranquilos, si alguno es creyente que rece, pero va a rezar en vano, porque esta gente lo único que entiende es de hacer dinero y no tienen otro objetivo. Y cuando todo se comercializa, bueno, evidentemente el ser humano queda en un décimo plano, porque no llegamos ni siquiera al segundo plano, quedamos en décimo plano. Entonces lo que nosotros planteamos justamente que el centro de la cosa sea el ser humano, no el dinero, no el capital. Hay muchos que se enojan y te dicen, no es un problema de capital, es un problema de la gente, de los psicópatas que lo manejan. Yo les digo que ya hoy el capital, el dinero, tiene vida propia. Yo creo que ya absolutamente nadie de toda esta gente lo puede detener. Solamente la población lo puede detener, porque entre ellos no se detienen, porque las corporaciones que manejan muchísimo dinero, antes eran muchas más, ahora fueron quedando menos. Esas familias poderosas eran muchas más, ahora fueron quedando menos. La única forma que esto se podría detener dentro de muchos años, que se autodetenga, es que mañana el mundo, como el más grande se come al chico y se van tragando entre ellos, es que mañana el mundo termine en manos de uno y ese uno sea una buena persona. Y no haya absolutamente más nada que lo pueda detener y que sea un ser humano excepcional. Pero mientras exista un grupo de gente que esté simplemente en su mente la locura de lo pecuniario, de llevar dinero al bolsillo, bueno, la vida humana no va a valer absolutamente nada. Lo estamos viendo cómo están masacrando gente en distintos lugares por llevar recursos naturales. Estamos viendo en nuestro país cómo se ha contaminado todo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha contaminado todo? ¿Por qué? Por llevarnos nuestros recursos naturales. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué suceden las guerras? ¿Por qué la droga? La droga sin parar. El otro día me decía un muchacho, dice, no, imagínate, dice que hacen allanamientos, cantidad, y no la pueden detener. Y yo le digo, ¿en dónde hacen los allanamientos de la droga? En la villa. Le digo, pero no, hermano, la droga no pasa por ahí. La droga pasa por la misma banca internacional es la que maneja la droga. La misma banca, porque son los grandes negocios. ¿Dónde está el negocio? El negocio de las armas, el negocio de los medicamentos, el negocio de la droga, es la misma banca. El ejército Blackwater, que me voy a aburrir de decirlo, pero es un ejemplo más que claro, cuando se había cortado el tráfico de heroína en el mundo, porque los talibanes habían destrozado las plantaciones de amapola en Afganistán, el ejército Blackwater, este ejército mercenario estadounidense, lo primero que hizo fue que se volviera a plantar la amapola. Y así se restableció el comercio de heroína en el mundo, y Wall Street, donde se maneja la torta de dinero, todos felices y contentos que había vuelto el comercio de heroína en el mundo. O sea, no nos engañemos, la gran mentira. ¿Por qué existe y sigue y es imparable? Porque está el capital detrás de todo esto. Entonces, cuando hacen estos allanamientos y le sacan 5 gramos de droga a un tipo que vive en la villa, pero no nos mintamos más. No podemos seguir mintiendo a la población de esa manera. La droga pasa por otras partes, pasa por el capital financiero que corrompe lo mayor que puede tener un país. Hoy lo mayor que puede tener un país son nuestras dirigencias políticas, nuestras fuerzas armadas. Y bueno, y los tipos tienen el poder suficiente para corromperlo, los compran, porque está sucediendo y es claro. Si no, esto se hubiera detenido hace años. Y lo único que vemos es que la droga cada día circula más por las calles. Hoy ya prácticamente no sentís olor a tabaco, sentís olor a marihuana. O sea, quiere decir que la droga está abiertamente y jugada en la calle como comprar pan. Entonces, cuando uno ve todo eso, bueno, no seamos hipócritas, vamos a decir las cosas claras. No vamos allanando, no vamos
a cortar la droga por allanar una villa, por quitarle a un tipo que está ahí ganando 10 pesos con 50, cuando sabés que el verdadero narcotráfico, si querés cortarlo, vas a tener que ir a los barrios lujosos de Montevideo, de Brasil, de Argentina. Ahí está el que maneja la gran masa de droga. Y resulta que acá te encontrás, dices, hicimos un gran operativo antidroga y te muestran en una villa que agarraron un tipo que tenía unos kilos de algo. Es un tema a tener realmente en cuenta porque es claro que a los países no los saquean los pobres, a los países los saquean los ricos, y esto está más que claro. Ahora vimos la situación de los papeles los papers de Panamá, que le llaman, y bueno, y ahí se pudo ver la operativa nosotros ya sabíamos, por supuesto, de ciertas personas, porque nos criamos en este mundo político, escuchando, sabiendo de los manejos de los poderosos, y sabíamos que estos paraísos fiscales existían. Y claro, la dimensión del dinero que se maneja, no sé, se hablan de cifras que uno tampoco las conoce. Nuestro país es un paraíso fiscal, tenemos un secreto bancario. Recién ahora creo nos pusieron, en vez, nos sacaron de la lista negra, nos pusieron en una lista gris, pero en definitiva, cuando muchos se alegran, ahora en Colonia hubo una clausura de DGI a un dirigente político, y se alegra la gente de todo eso, y a mí me causa hasta gracia en el fondo, porque digo, claro, ¿cómo vemos en lo chiquito, verdad? Cómo un árbol no nos deja ver el bosque, porque entonces todo el mundo dice, pero viste vos, loco, cómo estafaba al fisco, te das cuenta, y está en política, y vos decís, sí, pero, ¿y el bosque? Vos estás viendo un arbolito, ¿y el bosque? ¿No lo viste? ¿No ves que el propio gobierno, ¿cuánto querés? Ya está, bueno, estoy cerrando. El propio gobierno reconoce que por no cobrarle impuestos a estas empresas multinacionales, está hablando entre impuesto patrimonial, IRPF, está hablando de, si lo reconocen ellos, me imagino será mucho más alta la cifra, están hablando de $1.000 millones anuales. Es una cifra escandalosa, y nosotros nos cobran de más todo, y bueno, y si no pagamos nos cortan nuestros servicios esenciales. Así que me estoy despidiendo, un saludo grande, hasta la próxima audición del Partido Obrero y Campesinos, integrante de la Unidad Popular.